Hola a todos. En teoría de números, uno de los temas más importantes está en el estudio de los divisores de un determinado número. Y para ello, la herramienta más potente, el santo grial de la teoría de números, es sin duda el teorema fundamental de la aritmética. El teorema fundamental de la aritmética nos dice que cualquier número se puede escribir de forma única como producto de potencias de números primos. Y cuando tenemos, por ejemplo, queremos estudiar los divisores del número, por decir algo, 126, si lo tenemos representado de esta manera, pues la verdad es que no podemos hacer mucho, o más que nada lo que podemos hacer es ir haciendo a ciegas. Pero si lo tenemos escrito de esta manera, como potencias de números primos, entonces vemos que todos los divisores de este número los tenemos perfectamente ordenados. Son todas las combinaciones de potencias que yo puedo encontrar con estos elementos. El 3, el 2, el 7, el 3 al cuadrado, el 3 al cuadrado por 2, el 3 al cuadrado por 7, el 2 por 7, el 3 al cuadrado por 7, etcétera, etcétera, etcétera. Los tengo perfectamente ordenados, los tengo perfectamente claros, puedo determinar si un número es divisor o no, etcétera, etcétera. Naturalmente todo esto es demasiado fácil y dentro de una competición matemática lo que hacen es simplemente utilizar sumas. Si yo simplemente le sumo un 1 a este número, pues observo por ejemplo que es 127 y todo el trabajo que he hecho para el 126 ya no sirve para nada porque resulta que, por ejemplo, el 127 es un número primo, no tiene nada que ver la factorización de un número con la factorización del siguiente. O, por ejemplo, si estudiamos el 126 menos 1, que es 125, que es 5 a la 3. Es decir, vemos que esta herramienta, cuando trabajamos con suma de números, pues es absolutamente inútil y por lo tanto necesitamos otras técnicas mucho más avanzadas, mucho más útiles. Sin embargo, en las competiciones matemáticas encontramos que a veces aparecen problemas que se dedican a estudiar la descomposición factorial o se dedican a estudiar los divisores de un número concreto y por lo tanto profundizan, buscan tener clara la idea del teorema fundamental de la aritmética, es decir, el teorema de la factorización. Por ejemplo, el problema que vamos a estudiar ahora, el problema número 1 de la Olimpiada Matemática de Estados Unidos del año 2005. Un problema bastante asequible, como suelen ser los primeros problemas de las competiciones. Normalmente el problema número 1 o el problema número 2 de cada competición matemática suele ser mucho más fácil que el resto. Esto no nos tiene que decir nada. Lo primero que tenemos que tener claro cuando estudiamos matemáticas basadas en el problem solving, en la resolución de problemas, lo primero que tenemos que quitarnos de la cabeza es que hay problemas fáciles o problemas difíciles. Un problema no es ni fácil ni difícil. Un problema es adecuado o no adecuado a nuestro momento de estudio. Es decir, ¿es un problema adecuado para en el momento en que estamos estudiando o no? Si un problema es demasiado difícil, es porque realmente no toca ahora estudiarlo. Si un problema es demasiado fácil es porque normalmente es rutinario y por lo tanto no nos va a aportar nada. Es simplemente repasar algo que ya sabemos. Mientras que si nos enfrentamos a un problema excesivamente difícil, lo único que vamos a conseguir es un montón de frustración, porque este problema que estamos intentando resolver, digamos que no toca ahora en nuestro momento de estudio. Lo más importante es disponer de una gran cantidad de problemas a nuestra disposición, con sus soluciones, con una gran diversidad de niveles de dificultad, en donde poder ir buscando los problemas adecuados a nuestro momento de estudio. Antes de existir Internet, esto era realmente traumático. Tenías que buscar en bibliotecas, libros muy concretos, en facultades de matemáticas. Era algo bastante problemático. Afortunadamente, ahora, gracias a Internet, disponemos de enormes campos de problemas con su solución perfectamente explicados con los cuales movernos libremente buscando aquellos problemas que toca de alguna forma resolver. Vamos ya a resolver este problema de la Olimpiada Matemática de Estados Unidos del año 2005. En este problema nos piden que estudiemos todos los números
compuestos, enteros, compuestos, de forma que todos sus divisores, que no sean el 1, se pueden escribir alrededor de un círculo, se pueden ir colocando todos alrededor de un círculo, de forma que siempre dos divisores que sean adyacentes, siempre su máximo común divisor siempre sea mayor que 1. Es decir, que nunca tenga dos divisores coprimos adyacentes. Una vez que tenemos el enunciado de un problema, una cosa que nunca me cansaré de recomendar es que siempre le dediquéis tiempo antes de mirar cualquier solución, cualquier vídeo de YouTube, cualquier solución que encontréis en Internet, que vosotros empecéis a jugar con diferentes números concretos, a ver qué es lo que sucede. Por ejemplo, lo más interesante es estudiarlo con números pequeños. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, cojo el 6? Como ya he dicho antes, lo primero que hacemos es factorizarlo y por lo tanto los divisores de 6 son el 1, el 2, el 3 y el propio 6. De ellos, divisores que sean diferentes de 1, pues el 2, el 3 y el 6. ¿Puedo colocar yo estos tres números alrededor de una circunferencia de forma que nunca tenga dos números coprimos adyacentes? Pues no. ¿Por qué? Porque los coloque como los coloque, siempre el 2 y el 3 serán adyacentes y el 2 y el 3 son coprimos. Su máximo común divisor del 2 y el 3 es 1. Y ya puedo hacer lo que quiera, que siempre me va a pasar esto. Por lo tanto, veo que para este caso ya no se cumplen las condiciones del enunciado. Y ahora veo que esto mismo lo puedo ampliar a cualquier número que sea de la forma producto de dos números primos. Porque si tengo el producto de dos números primos, sus divisores siempre será el 1, uno de ellos, el otro y su producto que es n. Y me va a pasar exactamente igual. Los coloque como los coloque alrededor de un círculo, pues si coloco aquí el P, el N, pues tendré aquí P, tendré aquí Q y claramente dos números primos siempre son coprimos, siempre tendrán el máximo común divisor igual a 1. Por lo tanto, ya sé que para los números de la forma producto de dos primos, este teorema, este enunciado no va a funcionar. Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, tengo el producto de tres números primos, A, B y C primos? Entonces veo que los divisores de este número pues son el 1, A, B, C y todas sus combinaciones internas, A por B, B por C, A por C y por último el propio ABC, que es N. Veamos si puedo colocar estos números de forma adecuada, estos 7 números, alrededor de una circunferencia. Aquí me interesa tener 4, 5, 6 y 7. Pues claramente, ¿qué me interesa? Me interesa tener B aquí en medio para hacer de comodín entre estos dos. Entre BC y AC me interesa tener A aquí en medio. Y el elemento A que me queda por colocar, lo puedo colocar, por ejemplo, entre AC y ABC. Es decir, que si yo coloco AB, B, BC, BC coloco C, luego coloco AC, luego coloco A, luego coloco ABC, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya los tengo todos colocados. Los 7 divisores mayores que 1. Y efectivamente veo que sus parejas tienen todas algo en común. Es decir, que los números de la forma A, B, C, para tres números primos, esto funciona. El problema se satisface.
Y así veo, como pasa siempre en el aprendizaje de las matemáticas basadas en el problem solving, como un problema adecuado me motiva para ir practicando, para ir jugando con los elementos, para ir viendo cuáles funcionan, cuáles no, para ir viendo las características, las técnicas, para ir resolviendo este problema. Por ejemplo, ahora mismo me puedo estar planteando qué pasa si yo tengo un número que se puede escribir como 2 primos, uno de ellos elevado al cuadrado. ¿Podré también encontrar esta configuración? Pues vamos a verlo. ¿Cuáles son los divisores de este número? El 1, p, q, p al cuadrado, p por q y por último p al cuadrado por q. Aquí vemos de nuevo cómo el teorema fundamental de la aritmética nos ayuda a escribir todos los divisores de un número de forma clara y sistemática. ¿Cómo puedo organizarlos yo de forma que estén alrededor de un círculo? A ver, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problemático? Sin duda, este de aquí. Este de aquí me da problemas con P, porque P y Q, como P y Q son coprimos, porque los dos son primos, me va a dar problemas, pero lo puedo colocar aquí en medio. Por lo tanto, ya tengo P al cuadrado, tengo PQ, tengo Q, tengo P al cuadrado por Q y vuelvo otra vez a P. Es decir, he colocado 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, los divisores de este número alrededor de una circunferencia. Es decir, que no hay ningún problema. Y aquí es cuando me doy cuenta de que este problema no tiene mucha dificultad, es decir, las condiciones que aparecen en este problema no son nada exigentes. Prácticamente cualquier circunstancia, cualquier combinación que yo encuentre, exceptuando esta de aquí, la voy a poder escribir, voy a poder satisfacer las condiciones del enunciado. Llegados a este punto, aquí cada uno de nosotros, de forma independiente, tenemos que dedicarle más tiempo o menos tiempo al problema en función de nuestro propio criterio, hasta que encontremos la clave para resolver este problema en cualquier circunstancia, para cualquier número. ¿Cuánto tiempo le tenemos que dedicar a este problema? ¿1 hora, media hora, 10 minutos, 1 minuto, un día? Esto no hay ningún criterio. Cada uno de nosotros le tiene que dedicar a un problema todo el tiempo que este problema nos pida, todo el tiempo que necesite para realmente alcanzar nosotros un conocimiento profundo de la estructura que estamos estudiando. Y esto nadie nos lo va a decir. Somos nosotros los que tenemos que tener claro que en cada problema que nos planteamos, cuánto tiempo le vamos a dedicar. Y una clave fundamental es, le tenemos que dedicar todo el tiempo que este problema necesite. Por ejemplo, podemos ir ampliando nuestro problema a cualquier número que tenga una potencia de un primo por otro, donde n ya no necesariamente es 2, 3, 4, sino que n puede ser cualquier número, 7, 25 o 37. ¿Cuáles son los divisores de este número? Tendremos 1, tendremos p al cuadrado, p a la 3, hasta llegar a p a la n, tendremos q y después tendremos todos los productos que salen multiplicar q por todos estos números, es decir, p por q, p al cuadrado por q, p a la 3 por q, etcétera, etcétera, hasta llegar a p a la n por q. De nuevo, vemos que el teorema fundamental de la aritmética nos permite colocar todos los divisores de una forma muy bien ordenada. Y si ahora vemos la estructura tal como está para escribir todos estos divisores alrededor de un círculo, vemos, exceptuando el 1 que lo descartamos, vemos que no hay ningún problema. Además, este número de aquí, el último, es, digamos, compatible con el primero, porque ambos tienen el factor P común, por lo tanto no son coprimos. ¿Cuál es el único elemento que nos da problemas? Es este elemento Q, porque además entre P a la N y PQ también los podemos enlazar, es decir, porque el máximo común divisor de P a la N y P por Q pues es P.
¿Dónde podemos colocar Q? Pues podemos colocar Q en cualquier intervalo por aquí entre cualquiera de estos dos, con lo cual ya tendremos todos los divisores de este número perfectamente colocados. Esto ya nos está dando muchas pistas para ver que este problema se puede resolver en cualquier posición, en cualquier combinación, en cualquier situación que nos encontremos, para cualquier número que es exceptuando esta combinación, digamos, problemática del producto de dos primos. Llegados aquí es cuando tenemos ya que, como si fuéramos escaladores, llegar a la cima, es decir, intentar resolver el problema en términos generales. Aquí cada uno de nosotros tiene que utilizar, se nos exige, el lenguaje correcto, cómo poder resolver este problema, cómo presentar la solución de una manera limpia y ordenada. Aquí cada uno de nosotros tiene que intentar resolverlo o dar una explicación coherente y bien presentada. En las soluciones oficiales o vídeos de internet o en foros de resolución de problemas podemos ver cómo otras personas lo han resuelto el caso general, o también podemos intentar nosotros presentar la nuestra y compararlas. ¿Es mejor? ¿Es peor? ¿La nuestra es satisfactoria? ¿Me gusta más una? ¿Me gusta más otra? Esto depende también de estilos de escritura. Para este problema, por ejemplo, la respuesta que yo doy, digamos, la solución general sería la siguiente, que no necesariamente tiene que ser la mejor ni la óptima, pero es la mía. Vamos a verla. Yo ahora tomo cualquier número n, que yo sé que lo puedo utilizar, que satisface las condiciones del enunciado, es decir, que todos sus divisores mayores que 1 los puedo escribir alrededor de una circunferencia y lo multiplico por un número primo p. Es decir, que yo puedo hacer de alguna forma la base de la solución por inducción. Es decir, que si se cumple para un número, después se puede cumplir para cualquier número multiplicado por un primo. Vamos a verlo. Si yo sé que A satisface la condición del enunciado, yo sé que los divisores de A se pueden escribir diferentes de 1, como A1, A2, A3, digamos K, donde los puedo escribir ordenadamente a lo largo de una circunferencia, satisfaciendo que estos números adyacentes son siempre, no son nunca coprimos. Entonces los divisores de A por P, ¿cuáles son? Pues son los divisores de A, esto está claro, A3 hasta llegar a K, unión con el propio P, que lo tengo por aquí, unión con todos los productos A1 por P, A2 por P, A3 por P, hasta llegar a AK por P, que será el propio N. Es decir, que ahora yo tengo todos los divisores de este número de aquí, que yo quiero descomponer. ¿Pero qué veo? Veo que por construcción, todos estos números se pueden escribir alrededor de un círculo. Y después veo que todos estos números también son compatibles, porque entre, por ejemplo, A1 por P y A2 por P, el máximo común divisor como mínimo será P, porque P es común. Y además veo que este número de aquí lo puedo encadenar, lo puedo poner adyacente con este otro de aquí, porque de nuevo no son coprimos, tienen el factor AK como factor común. Y además veo que este factor de aquí lo puedo enlazar con este factor de aquí. ¿Por qué? Porque veo que los dos no son coprimos. Por lo tanto, el único elemento problemático que tengo que poner en algún sitio y que no me dé problemas es el propio P. Pero veo que el propio P lo puedo poner en cualquier lugar, por ejemplo, entre estos dos, generando una cadena perfectamente circular, es decir, que satisface las condiciones del problema.
Llegados a este punto, veo que este argumento para mí es satisfactorio y sería la base, si quisiéramos ser más rigurosos, de una explicación o de una resolución por inducción en el número de factores de cualquier número. Es decir, dado un número, siempre puedo ir añadiendo factores primos y por lo tanto siempre puedo ir estableciendo este número, lo puedo ir escribiendo de esta manera. Una vez hecho esto, también entro en Internet, miro vídeos del YouTube, si es que hay, foros de Internet en los cuales puedo encontrar soluciones alternativas o otras formas de explicar lo mismo, que me permiten aprender de otras personas alrededor de todo el mundo otras formas de explicarlo. Son mejores, son peores, son más estrictas o son más limpias que la mía. De esta manera es cuando realmente aprendemos matemáticas y aprendemos matemáticas en comunidad, aprendiendo los unos de los otros. Hasta la próxima.